Nosotros vamos a saludar ya con nuestra primera invitada, lo habíamos anunciado, se trata de Verónica Artola, gerente general del Banco Central del Ecuador. Gracias por estar hoy con nosotros en esta mañana en Primera Impresión. Hoy precisamente el Banco Central del Ecuador hará la presentación de esta política antisoborno, que es pues ya una tendencia que se viene dando entre las instituciones públicas. ¿Qué implica esta política antisoborno? Bienvenida. Buenos días, Sofía. Buenos días a toda la ciudadanía que nos sigue. Efectivamente, nosotros como Banco Central, como institución comprometida también con la transparencia, con el cuidado de los recursos públicos, estamos impulsando esta política antisoborno. ¿Qué implica esto? Nosotros justamente vamos el día de hoy a socializar la política, que significa que cada una de las actividades que va a realizar el Banco Central tiene que estar enmarcada con la transparencia y sobre todo para mitigar cualquier riesgo de soborno que pueda existir. Posteriormente a eso, una vez que socialicemos esta política, lo que hemos hecho nosotros como Banco Central es certificar a 27 auditores internos nuestros, funcionarios del Banco Central, como personas que conocen de esta ISO 37001, que se certificaron con la empresa internacional SGS, para poder ir acompañando cada uno de los procesos que tendremos que ir realizando durante este año. Nuestro objetivo es que durante este año ir trabajando en la política y trabajando en esta certificación y finalmente, si es posible, a finales de este año o principios del próximo, ya realmente tener esta certificación que tendremos que pasar las auditorías correspondientes. Esta norma ISO 37001 que usted menciona es la norma que se certificó ya el CERCOP, por ejemplo, como primera institución pública en nuestro país. Esta política implica generar procesos que tengan ciertas normas que son guiadas a través de la ISO. ¿Hay que hacer cambios en la institución para obtener esta certificación? Ahorita, Sofía, no conocemos si tenemos que hacer cambios específicos, pero justamente CERCOP ya se certificó a toda la institución, fue la primera y es importantísimo porque justamente dentro de las compras públicas puede haber algún indicio o algún problema o alguna, tal vez, personas que quieran generar sobornos para poder acceder a algún contrato. Nosotros en el Banco Central lo que vamos a empezar es con un proceso específico que es el de importación, custodia y distribución de los dólares en la economía, que es una de las principales funciones que tenemos como Banco Central. Vamos a identificar cada uno de los procesos y los riesgos que podríamos tener dentro de este proceso, si es que habría dentro de algún tema que podría ser sujeto a soborno y por lo tanto generar que nuestros funcionarios, que las personas que están a cargo de cada uno de los procesos que están dentro de este macro general que es entregar los dólares a la economía, pues evitemos que tengamos algún riesgo en ese sentido. ¿Qué tipo de riesgos podría haber en este sentido? No sé, o sea, bueno, en tema de soborno, ¿no es cierto? Que yo quiera tener más dólares en un lugar y te digo, ¿sabes qué? Ayúdame a mí que yo quiero tener más dólares y te doy, no sé, una comisión adicional o te doy, no sé, algún beneficio extra, lo cual obviamente como Banco Central y como gobierno, que el presidente Moreno desde el inicio de su gestión dijo una cirugía mayor a la corrupción. Entonces, en esa línea estamos trabajando nosotros como instituciones públicas. Se trata de conocer también qué sucedería con los funcionarios públicos que podrían estar sometidos a este tipo de presiones y recibir incluso sobornos. ¿Qué pasaría con ellos? Porque eso también la ciudadanía querría conocer. Sofía, yo diría dos temas. Nosotros como Banco Central no permitimos ni no permitiremos nunca que haya un tema de corrupción. En algún momento, si es que hubiera, y nos ha pasado lamentablemente en la institución, están las denuncias en la Fiscalía que corresponde y lo que vamos a hacer en este momento es que toda aquella denuncia que sea de buena fe va a ser cubierta, va a ser totalmente reservada para nosotros poder hacer las investigaciones del caso y después poder someter a la justicia que corresponde. Ahora, también hay otro tema y el Banco Central debe estar preparándose en este momento para la llegada del equipo del FMI para la segunda revisión de las metas que fueron planteadas en el acuerdo con el gobierno. ¿Qué se espera de este encuentro nuevamente con una misión del Fondo Monetario Internacional? Ay, Sofía, la primera buena noticia es que dentro de las metas que nosotros tenemos con el Fondo Monetario está la reserva internacional neta, que es la reserva que nosotros tenemos en el Ecuador. Este segundo trimestre cumplimos por más de 300 millones la meta establecida con el Fondo Monetario y hemos hecho reuniones de seguimiento previo a la visita con el Fondo Monetario con el equipo del Ministerio de Economía y Finanzas, liderado por el ministro Martínez, y cada una de las metas que tienen que ser medidas han sido cumplidas. Dentro del Banco Central tenemos un hito muy importante que es la ley
ley de autonomía del Banco Central, ley que nos permite a nosotros como Banco Central depender o no depender del poder político ni del poder económico, sino generar esta institución responsable técnica. En esa línea nosotros como banco teníamos que cumplir y enviar un borrador al ministro de Economía y Finanzas de la ley. Ya la enviamos, teníamos que haberlo hecho eso hasta el 30 de mayo, lo hicimos y como digo, hemos cumplido todo. Justamente la próxima semana, a partir del 12 de agosto, viene la misión del Fondo Monetario, donde siempre tenemos reuniones extensas que duran alrededor de 2 semanas para ir evaluando cada uno de estos puntos, pero como les digo, y anticipándome un poquito, cada una de las metas han sido cumplidas. ¿Han sido flexibles desde el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, con la petición del país de que se revise esta cifra de las reservas que inicialmente se había planteado que deberían llegar hasta finales de año a 5.000 millones de dólares? ¿Cuál es la meta que sí podrá cumplir el gobierno? Lo que yo diría es que con el Fondo Monetario ha habido una conversación muy estricta desde el primer día que empezamos las negociaciones. Ellos siempre entender cómo funciona una economía dolarizada, incluso para el mismo Fondo Monetario puede ser a veces complicado. Entonces lo que hemos visto y analizado es cada uno de los ítems o cada una de las variables que incluyen dentro de la Reserva Internacional. Se revisaron, digamos, las metas incluso en la primera revisión que tuvimos con el fondo. Esperaríamos que en esta segunda revisión pues veamos cómo realmente podríamos cerrar el año. Actualmente nosotros como Banco Central estimamos tener una reserva entre los 3.500 y 4.000 millones de dólares, pero eso no quita que podamos conversar con el Fondo Monetario para revisar justamente la información. ¿De qué depende cumplir estas metas? Depende del ajuste fiscal que tenemos que realizar, también de la monetización de activos que está liderando el Ministerio de Economía y Finanzas y por supuesto del apoyo que tengamos de la empresa privada y del sector privado para también traer recursos frescos a la economía. ¿Qué dice el Banco Central, el Fondo Monetario Internacional cuando no se logran cumplir estas metas? ¿Hay algún riesgo de que los acuerdos alcanzados y los desembolsos que están propuestos puedan peligrar? Sofía, por el momento, como digo, hemos cumplido todo, hemos sido súper eficientes. El mismo fondo en sus comunicados ha felicitado la disposición y la predisposición y el trabajo del Ecuador en esa línea. Esperemos que no lleguemos a eso, veamos cuando suceda cuál sería la reacción del fondo. Ahora también desde el Banco Central del Ecuador se había planteado este proyecto de reformas al marco legal del Banco Central del Ecuador para fortalecer los compromisos con el Fondo Monetario Internacional. Esto se preveía a finales de septiembre, me imagino que se estará trabajando. ¿Cuáles serían los puntos principales que incluirían estas reformas? Sofía, ahí tenemos 3 puntos principales. Primero, la autonomía administrativa, la autonomía financiera del Banco Central. Segundo, el ser el asesor técnico del gobierno. Ahí lo importante es que nosotros podamos realmente decir al gobierno, al presidente de la República, al ministro de Economía y Finanzas, mire, estas son las políticas que ustedes están haciendo, está bien, está mal. Nosotros tenemos un equipo técnico de primera que realmente podríamos generar ese asesoramiento. Y la tercera, que es la más importante, ser el custodio de la dolarización. ¿A través de qué? A través del fortalecimiento del balance del Banco Central, a través del fortalecimiento de la reserva. ¿Y cómo logramos eso? Dejar de prestar al Ministerio de Economía y Finanzas, dejar de hacer financiamiento a través de la banca pública, sino que nosotros como Banco Central, por ejemplo, podamos reinvertir nuestras propias utilidades, podamos hacer operaciones de Banco Central, por ejemplo, títulos de Banco Central que podrían ser emitidos, que la banca privada, la banca pública podría adquirir, pero con operaciones que nos permitan a nosotros fortalecer el Banco Central. Entonces yo creo que esa es la más importante. Como Banco Central siempre hemos dicho, somos la institución custodio de la dolarización, es el activo social más importante que tenemos los ecuatorianos y en esa línea va las reformas para ser una institución más fuerte que justamente precautele esto. ¿Esto significaría también cambiar la estructura de cómo se maneja la economía en el país? ¿Qué es lo que ha dicho al respecto el ministro de Economía y Finanzas? Cómo se maneja la economía o la estructura, eso no cambiaría, seguiría siendo el ministro de Economía y Finanzas el rector de la política económica. Lo que cambiaría es la forma de hacer política monetaria, por así decirlo. Tendríamos, o lo que se está planteando es tener nuevamente un directorio de Banco Central que defina la política monetaria. Recordemos que ahora tenemos una junta de regulación donde se topan diferentes temas. La junta de regulación seguiría existiendo, pero este directorio de Banco Central tomaría las decisiones de política monetaria para que sea muchísimo más dinámico también la toma de decisiones que tenemos que
¿Qué se espera con estas resoluciones que se puedan llegar a tomar o estas reformas? Al próximo año, ¿cuál es la proyección de crecimiento del país? Nosotros con todas estas reformas, Sofía, creo que es importante decir a la ciudadanía, nos hubiera encantado poderlas hacer más rápido, nos encantaría tener un precio del petróleo de $200 para poder generar mucho más, y es complicado, tenemos una economía que tenemos que hacer ajustes, pero es lo responsable que tenemos que hacer como equipo económico y sobre todo el presidente Moreno, que esa ha sido la línea de él. Este año consideramos que va a ser un año de ajuste, el crecimiento de la economía será alrededor del 0,2% y esperamos ya el próximo año superar el 0,5%, llegar al 1%, que tal vez sí nos ayudaría ya para generar un poco más de incentivos. Pero como digo, el principal objetivo es dejar arreglado las finanzas públicas y que el sector privado juegue un papel súper importante, dejar sentadas las bases de la regulación para que sea atractiva la inversión extranjera directa, para que vengan recursos frescos y de esa manera ya en los próximos 2 años y ya para el nuevo gobierno, pues esas bases estén sentadas y la economía pueda empezar a crecer mucho más. A propósito de los análisis que ustedes hacen desde el Banco Central del Ecuador, ¿cuáles son los sectores en los que la economía ecuatoriana podría apalancarse tomando en cuenta los cambios que actualmente vive el mundo, las nuevas tendencias en el manejo de la economía y en la productividad? Nosotros como gobierno lo que hemos visto es que es importantísimo mejorar la competitividad y la productividad en aquellos productos que somos buenos. No tenemos que inventarnos, empezar a hacer física nuclear cuando tal vez esas no son las capacidades del Ecuador. Ser más productivos en banano, ser más productivos en cacao, ser más productivos en petróleo, ser más productivos en camarón, por ejemplo. En banano nos decían que en Costa Rica, en una sola hectárea tú puedes, no sé, 2.000, 3.000 cajas y en Ecuador 200. No, tal vez los datos no están exactos, pero la dimensión sí. Entonces podemos con nuestra misma hectárea, con nuestras facilidades, poder generar más y eso nos va a traer más divisas, entonces a eso estamos apuntando. Como digo, generar como gobierno todas las facilidades y tratar de que el sector privado poder apoyarles para que se pueda generar mayor productividad. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Verónica Artola, gerenta general del Banco Central del Ecuador. Nosotros hacemos una pausa en este momento, amigos, en Primera Impresión y volvemos enseguida con nuestro siguiente tema de análisis. Quédese con nosotros.